iglesia somos llamados a mostrar un tipo de vida con valores eternos. No estamos en este mundo para otra cosa. Una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia de Cristo es el concepto de una teología de retribución. Si no peco, me tiene que ir bien. Y si peco, quizás me vaya mal. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús al ver al ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús contestó, ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Esta teología de la retribución distorsiona la palabra de Dios e impide una genuina consagración, una genuina entrega a los propósitos de Dios. Porque cuando estamos esperando de que Dios me premie por ser fiel, en realidad no lo estoy amando a Dios, me estoy amando a mí mismo. Si yo creo que por ser fiel Dios me tiene que retribuir en esta vida, estoy equivocado, mi hermano, mi hermana. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, mira, yo no te aseguro nada en este periodo de tu existencia, pero sí te aseguro de que la muerte segunda no va a tener autoridad sobre ti. Y te aseguro que en el proceso de la vida eterna, la vida para siempre, la vida gloriosa que vas a tener conmigo si sos fiel hasta la muerte, esa vida va a ser una corona que yo voy a poner sobre ti. Una vida con verdadera plenitud es la que tengo después. En este periodo de tiempo, lo que te pido es que seas fiel. Porque solamente un cristianismo con fidelidad puede convencer a un mundo que vive opuesto a Dios de que la vida cristiana es la mejor. Finalmente, y volviendo a la experiencia que les conté de la comunidad Mish, hacia la familia del asesino de sus hijas, Tim Keller, que es el autor del libro Caminar a Dios a través del dolor y el sufrimiento, dice esto: en el corazón de la fe de esta gente había un hombre que murió por sus enemigos. Ese hombre es Jesús. Si tú adoras a ese Dios hecho hombre que muere dando perdón, no te parecerá imposible perdonar aún a los asesinos de tus hijos. Tremendo. Si creemos en un Dios que se dio a sí mismo en la cruz para perdonar nuestros pecados, si creemos en un Dios que se encarnó, se hizo hombre, y mientras lo clavaban en el madero estaba diciendo: Padre, no saben lo que hacen, perdónalos. Tenemos la capacidad en ese Cristo que vive en nosotros de soportar el sufrimiento, manteniendo el carácter y la cultura de la vida en el reino de Dios. Hace unos años tuve la oportunidad, cuando viajé al norte de África, a acompañar a nuestros misioneros allí, a la Sole, a su esposo, a su hijo, de pasar por Turquía y estar en una ciudad y escuchar el testimonio de un hombre que me impactó tremendamente. Este hombre, musulmán de nacimiento, creció en el conocimiento de una religión que no le satisfacía. Un día vio en un diario un pequeño aviso que decía: si usted desea conocer el Evangelio, el Nuevo Testamento, solicítelo gratuitamente. Este hombre solicitó el Evangelio de los cristianos y comenzó a leerlo. Y cuando comenzó a leer el Nuevo Testamento, fue conociendo a un Jesús que él se imaginaba totalmente diferente, distinto. Y este hombre fue buscando cada vez más tener un encuentro con Jesús, hasta que encontró una comunidad de cristianos que le llevó a tener un encuentro con Jesucristo. Y este hombre se convirtió, pero como
la empresa donde él estaba, era una empresa que se sostenía en valores diferentes de religión, no sabía cómo comunicar su experiencia con Cristo. Entonces todos los días, ¿saben lo que hacía? Ponía en su oficina, porque era el gerente general y ganaba muchísimo dinero, un texto bíblico en el pizarrón en donde le daba indicaciones a los otros gerentes, sin decir que era de la Biblia, sin decir que era del Nuevo Testamento. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente, al ver esa palabra de Dios escrita en ese pizarrón, comenzó a preguntarle de dónde había sacado esas ideas que les parecían tan extraordinarias y sensacionales. Y este hombre comenzó a hablarles de Jesús. Y eso le costó perder ese puesto como gerente. Pero no solamente eso, porque cuando este hombre perdió su trabajo, al llegar el tiempo de su jubilación, no le reconocieron sus aportes. No quisieron dárselos. Así que entabló un juicio contra el Estado para recuperar lo que le pertenecía, cosa que se la negaron. Cuando este hombre contaba esa experiencia, casi se me caían las lágrimas, porque lo contaba con una dignidad, con una alegría, con un entusiasmo, porque él había sido fiel a ese Jesús en el que había creído. Eres pobre, dice Jesús. Conozco tu tribulación. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero para mí, tú eres rico. En la vida hay que elegir si buscamos la riqueza que este mundo ofrece o ser ricos para el corazón de nuestro Salvador.